Muy bien. Bueno, pues vamos a comentar entonces los apartados principales de este tema de estructuras y procesos de la memoria. Hay como dos ideas más importantes. Las estructuras serían como qué tipo de almacenes tiene la memoria. Vamos a hablar, por ejemplo, de almacenes a corto plazo y memoria a largo plazo, ¿no? Y es un poco el análisis de qué tipo de almacenes, cómo funcionan los almacenes, cuántos almacenes hay, ¿no? Qué información hay en esos almacenes, etc. Y luego otro nivel de análisis es el de los procesos. ¿Qué sucede con la información en esos almacenes? ¿O qué sucede con la información en el paso de un almacén al otro? ¿Qué sucede con la información en el paso del almacén de la memoria a corto plazo al de la memoria a largo plazo, ¿no? Un poco con esas dos ideas vamos a estar jugando todo el rato en este tema, ¿eh? Por una parte, las estructuras, imagínate como si fueran cajitas, ¿no? Donde se procesa la información o está qué tipo de información y luego qué procesos, ¿no? Pues pueden ser o análisis más superficiales o análisis más profundos, procesos más superficiales o procesos más profundos. Entonces vamos a ver en principio el modelo estructural de la memoria y vamos a ver como diferentes versiones de este modelo estructural. Pues las memorias sensoriales, que serían las memorias más inmediatas, ¿no? Las que permiten manejar la información que acabas de recibir inmediatamente, unos pocos milisegundos, o otras memorias que permiten manejar la información un poquito más durante 10, 15 segundos, las memorias a corto plazo, o los almacenes de memoria a largo plazo. ¿Vale? Serían básicamente los tres almacenes que vamos a revisar. Y luego está el otro punto de vista, que serían el punto de vista de los niveles de procesamiento de la información, ¿no? Desde niveles de procesamiento más superficial a más en profundidad. Y luego terminaremos el tema haciendo alguna referencia a la relación que hay entre la atención, entre la memoria, perdón, y otros procesos psicológicos básicos como la atención, la emoción o la motivación. Nada, dos ideas más aquí. Bueno, cuando hablamos de memoria, pues hablamos de un sistema que es capaz de mantener la información. Y podemos mantener la información pensando en traer información adquirida en el pasado y traerla aquí, esa sería la memoria retrospectiva. O también, si te fijas, hay una memoria que es una memoria enfocada de cara al futuro, ¿no? Es la memoria que te ha permitido a ti hoy a la mañana decir, ay, a la tarde me voy a ir a la UNED. Lo tenías en tu memoria. Pero no es una memoria del pasado, es una memoria lanzada hacia el futuro, ¿no? Esa es la memoria prospectiva. Bueno, los modelos estructurales, como decíamos. Fíjate, en estos modelos estructurales habría una memoria sensorial, la tenemos aquí, una memoria a corto plazo, que está ahí, y una memoria a largo plazo, que está ahí. ¿Vale? Y esto es lo que vamos a ver un poquito a lo largo de este tema. Este modelo en concreto es quizá el modelo de más referencia, lo propusieron Atkinson y Shiffrin en el año 68. Esto más o menos se entiende, ¿no? Ahora vamos a ir como desgranándolo un poquito, ¿no? Aunque el primer modelo, un modelo un poquito más sencillo, pero también de mucha referencia, lo propuso Donald Broadbent en el 1958. Y quizá aquí una idea muy interesante es esta idea de filtro que proponía Broadbent, que decía él, que de todos los estímulos que hay en nuestro alrededor, solamente pasan a la memoria aquellos
que son relevantes para lo que estamos haciendo, ¿no? Y el resto no nos enteramos, ¿no? Si yo te pregunto a ti cuántas barras, cuántas tiras tiene la cortina que tienes a tu izquierda, ¿me podrías decir cuántas tiene? No, ¿verdad? Porque no nos hemos fijado, ¿no? Ni tú ni yo, porque no es pertinente para esta tarea, ¿no? Bueno, así que sería este filtro el que solamente deja pasar la información relevante a un sistema perceptivo que analiza, procesa, y aquí estaría la memoria a corto plazo, que podríamos dar una respuesta, o bien también la información que tenemos ahí podría pasar a los almacenes de memoria a largo plazo. Bueno, entonces vamos a ver ahora las memorias sensoriales, las memorias más rápidas. ¿Qué tipo de información dirías tú que almacena tu memoria? Eso es, pero ¿y cuando lo rememoras, en forma de qué? ¿Qué tipo de informaciones? Cuando tú estás recordando algo, ¿de qué te acuerdas? Sí. Normalmente recordamos, si te fijas, o si no es así, tú me dices, pero normalmente solemos recordar o bien imágenes, y es como si tú a ti te pasaras una película, ¿no? ¿Dónde estuve? Y recuerdas la escena de donde estuviste, ¿no? Y esa es la memoria sensorial visual. ¿Eh? Y la otra cosa que recordamos, ¿qué es? ¿Qué diría? Además de imágenes visuales, memorias auditivas. Lo que me dijo, lo que le dije, el tono de voz, las palabras, el contenido, ¿no? Bueno, pues vamos a ver ahora los almacenes de memoria visual. ¿Vale? Mira, parece que estos almacenes de memoria visual pueden contener como 4 o 5 elementos, ¿no? Pero sin embargo esto parece que no es tan claro. Fíjate lo que hacen en el siguiente experimento. En este experimento proyectan durante unos segundos esta imagen, ¿no? Y luego te pueden pedir que des la información que hay aquí de dos maneras. Una, yo te puedo decir, venga, ya lo has visto durante unos segundos, ahora pop, lo quitamos de la pantalla y dime todas las letras que te acuerdas. Y normalmente, con el paradigma del informe total, que es dime todas las letras que te acuerdes, pues normalmente contestamos a 4 o 5, como máximo, ¿no? Es decir, si aquí hay 12, eso quiere decir que 7, 8 se quedan por ahí fuera. Pero, sin nada más terminar la presentación, te digo yo, mira, vas a unir seguido un tono, ¿no? Si el tono es muy agudo, tienes que contestarme cuáles eran las letras que estaban aquí arriba. Ahí arriba. Si el tono es un tono medio, tienes que contestarme las que están ahí. Y si es un tono muy grave, me dices las que están abajo. ¿Vale? Pues resulta que con este sistema, que es el paradigma del informe parcial, pues te acuerdas de 3 o 4 ítems de cada fila, ¿no? Independientemente de que te diga que sea la de arriba, la de medio o la de abajo. Luego esto a los investigadores les hace pensar, joder, entonces, eso quiere decir que en algún sitio esa información está, ¿no? Porque si no, no te podrías recordar. La diferencia es, fíjate, casi puedes recordar todos, en función de que yo te diga, dime los de arriba, dime los del medio, dime los de abajo. Frente a 4 o 5 que eran con el informe total. Cuando te digo, dime
todas las letras que recuerdo solamente puedes decir 4 o 5, pero si empleo este sistema de dime solo las letras de una línea, dices 3 o 4, pero independientemente de que sean las de arriba, las de medio o las de abajo, o sea que andas entre 9 y 12. Entonces esto pone un poco estos experimentos ponen un poco sobre la idea de que parece que tenemos más información en la mente de la que aparece conscientemente. ¿Ves la idea? Bueno. ¿Cuál es aquí un asunto clave? ¿Cuánto retrasamos la presentación del tono auditivo? ¿No? Si desde que salen las letras el tono auditivo sale muy rápido, eso permite que tú te acuerdes de casi todas. Pero si desde que salen las letras y retrasas un poco la presentación del tono, entonces ya tu mente no tiene tanta capacidad para decir, las de arriba, las del medio, las de abajo. ¿Sabes? Entonces aquí el tema del retraso en la presentación del tono es un aspecto muy importante. ¿Por qué? Pues porque la memoria sensorial solamente mantiene dentro de esos almacenes la información durante muy poquito tiempo. Vale. Otra cosa que influye es el enmascaramiento. ¿Qué es el enmascaramiento? Pues, por ejemplo, cuánto de brillante es el entorno de estas letras, ¿no? Si el entorno es muy brillante, entonces parece que la atención se queda más con lo brillante y menos con las letras. Y a eso se le llama enmascaramiento. Como que la atención se reparte entre el brillo y las letras. ¿Vale? Y también plantean que estos almacenes guardan la información sin haberla analizado en su significado, ¿no? Como que te quedas solamente con la letra, pero no hay mayor procesamiento, porque es una memoria tan rápida, tan inmediata, que no permite que como pensar sobre ella o pensar qué significa, ¿no? Así que tenemos una memoria visual que se le llama aquí icónica, con una gran capacidad para el informe parcial, pero que es de muy corta duración, ¿no? Aproximadamente de 1 segundo, y sin demasiado análisis. Bueno, luego, ¿sabes qué críticas se le han hecho a este paradigma? Pues que, claro, son modelos que se estudian en el laboratorio, pero luego hay otros investigadores que dicen, sí, esto está muy bien, da datos, pero este modelo que tú te has inventado se parece muy poco a la vida cotidiana, ¿no? Y algunos dicen, este modelo solo se parece en la vida cotidiana a una noche de relámpagos, ¿no? Cuando ves un poco y luego no ves nada más, ¿no? Es decir, como que no tiene a la similitud de las cosas que hacemos en el laboratorio y luego a la similitud con la vida cotidiana, a eso se le llama validez ecológica, ¿no? Pues entonces esto tiene muy poca validez ecológica, ¿no? Porque los resultados, o el tipo de experimento que se hace en el laboratorio se parece muy poco a cómo funciona nuestra memoria en la vida cotidiana. Bueno. Algunos han planteado, fíjate también, que el olvido en este paradigma de Sperling, el paradigma de Sperling es este, de presentar letras durante un fogonazo y luego pedirte que te acuerdes. Entonces, el olvido, más que con la información, tiene que ver con dónde está la información. Y si te fijas, esto tiene también en su sentido, porque probablemente
en tu experiencia también, una cosa, piénsalo un poco, una cosa que solemos recordar fácilmente es si las cosas estaban arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha, ¿no? No sé si cuando estudias alguna vez te ha pasado decir, ay, hostia, ¿era una página izquierda o era una página derecha? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿No? Bueno, pues esta crítica también pone encima de la mesa eso, que no solamente es importante la información, sino la localización de la información espacial. ¿Dónde está? ¿En la fila de arriba, en la fila de medio, en la fila de abajo? Y entonces el modelo del doble almacén, otro modelo estructural diferente, dice que es importante tanto la información como la posición en el espacio de esa información, ¿no? Y que ambas cosas se pierden rápidamente en la memoria sensorial. Bueno, pues pasamos de memoria, ya pasamos de la memoria visual o icónica, y ahora nos vamos a la memoria auditiva o ecoica, ¿no? Entonces, el paradigma que se ha usado es también muy parecido al del paradigma de Sperling. Entonces, en este caso el investigador se llama Morey y en la página 83, ¿tienes el libro? Ah, no tienes el libro. No. Más o menos el del paradigma de Sperling lo ves, ¿verdad? El de las letras arriba, vale. Pues aquí lo que hacen es... Vale. Los participantes recibían 4 mensajes, en vez de 4 filas de líneas, ¿no? 4 mensajes, a través de unos auriculares, y esos mensajes provenían de 4 localizaciones espaciales diferentes. Es como que tú sientes que viene de por allí atrás, o de atrás a la izquierda, o de adelante a la izquierda, ¿no? ¿Vale? Y esto con los auriculares como que se puede generar bien, ¿no? ¿Vale? Cada mensaje consistía en unas letras que podían variar de 1 a 4 letras. A, B, C, D, ¿no? Y cada una viene de un sitio, ¿vale? Después, 4 luces se encendían inmediatamente de esta presentación auditiva e informaban al participante de cuál era el mensaje que tenía que atender, ¿no? Que tenías que, si se enciende una luz por allí, ¿no? Pues tienes que decir el de por allí, ¿vale? Lo mismo, pues te pueden decir, ahora dime todos los mensajes que te acuerdes o dime solamente los mensajes que aparecían donde se encendió la luz. Es la similitud con el de Sperling, ¿eh? Bueno, pues realmente los resultados son similares, ¿eh? Hay un mejor rendimiento con la técnica del informe parcial y cuanto más tarda la señal en aparecer, más olvido hay. ¿Eh? ¿Por qué? Porque la memoria sensorial dura muy poquito. Bueno, entonces ellos proponen también que hay un almacén auditivo, un almacén sensorial auditivo, que es parecido al visual, pero que dura un poquito más, puede durar unos 2 segundos aproximadamente. Y también prueban para hacer un enmascaramiento, como hemos hecho cuando ponían en los alrededores de las letras más brillos, ¿vale? Pues aquí lo hacen añadiendo un estímulo irrelevante al final de la lista de estímulos a retener. Es como si después de cada, imagínate que es una lista de números, ¿no? que te dicen verbalmente, después te dicen ¡pap! Una sílaba. Pero te dicen, no, a esa sílaba no tienes que atender. Pero aunque tú sabes que no tienes que atender, siempre capta un poco de atención refleja, ¿no?
¿vale? Bueno, pues a esto le llaman el efecto del sufijo. Entonces, en ese efecto del sufijo se observa que empeora significativamente el recuerdo cuando eso sucede y esto actúa como un enmascaramiento auditivo. Y también lo que plantean es que en la memoria sensorial la información que hay dentro es precategorial. No hay mucho análisis, ni hay mucha... no nos preguntamos ni trabajamos con la información para preguntarnos cuál es el significado de esa información, sino que simplemente la retenemos durante unos instantes sin hacer este trabajo. Vale. Bueno, aunque sobre la naturaleza del material, si es precategorial o postcategorial, si hay más análisis de la información en los almacenes sensoriales o hay menos análisis, aún hay bastantes discrepancias y también hay discrepancias respecto a la duración del material en este almacén. Si dura más, si dura menos, no todos los estudios dan resultados que sean similares, ¿vale? Bueno, también se ha hecho lo mismo que el paradigma de Stirling, pero con la información de la memoria táctil. ¿Y esto es cómo se ha hecho? Pues cogiendo estos 4 dedos y tocando en cada una de estas falanges, ¿no? En cada uno de los 3 dedos. ¿Vale? Vamos a ver, esto está puesto en la página 86. Está ahí abajito en la página 86 que dice realizar un experimento mediante sensaciones producidas en los dedos. Utilizaron los 4 dedos de las manos, excluyendo el dedo pulgar. Cada dedo de las 2 manos lo dividieron en 3 zonas. La falange superior, la media y la falange inferior, que obtuvieron 24 zonas diferentes. 12 correspondientes a la mano izquierda y 12 correspondientes a la mano derecha. Antes de comenzar el experimento, los participantes fueron entrenados a asociar una letra del alfabeto con cada una de estas 24 regiones. Imagínate que te dicen, esto sería la letra A, B, C, D, E, F. ¿No? Y en cada ensayo, el experimentador estimulaba, mediante un chorro de aire, un número de zonas que variaba de ensayo a ensayo. Y lo mismo, en la condición de informe total, los participantes tenían que informar de todas las zonas que habían sido estimuladas y en la condición de informe parcial solo tenían que informar o bien de la zona superior, o bien de la zona media, o bien de la zona inferior. ¿Sí? Vale. Bueno, pues también los resultados similares. Un mejor recuerdo con la manera o la técnica del informe parcial y también esto disminuye cuando la señal, tienes que decir el de arriba, el de medio o el de abajo, se retrasa en el tiempo. ¿Sí? Bueno, entonces ya dejamos las memorias sensoriales y ahora nos vamos a las memorias a corto plazo. Bueno, este sería en principio un almacén de memoria que permite manejar la información durante unos 10 segundos. Perdón, unos 10-20 segundos y habría una media de ítems, de unidades de información, hay alrededor de 7. Entre 5, 9 ítems parece que podemos manejar simultáneamente. Y aquí, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué haces cuando te dicen ahora ya no nos dicen, no nos pasa esto casi. Pero antes, cuando no había móviles, te decían, o aún si te dicen un número de teléfono y no tienes un móvil para apuntarlo, ¿qué haces? Eso es, ¿no? Empleamos técnicas de repetición, ¿no? Para mantenerlo en la memoria a corto plazo.
Y después, más allá de la repetición, hay otra cosa que hacemos con la memoria a corto plazo, que posteriormente la memoria a corto plazo, digamos en tiempos más recientes, se ha reformulado como memoria de trabajo. Entonces, en esta memoria de trabajo, digamos que se ha añadido una función nueva que hace la mente con la información que es, más allá de repetir, procesar, ¿no? Vamos a hacer un experimento sencillo. ¿Esto cómo se evalúa? Pues se evalúa con una prueba de decir, por ejemplo, solamente podemos valorar la repetición si yo te digo ahora, mira, te voy a decir una serie de números y cuando yo termine, tú los repites lo mejor que puedas, ¿vale? Te puedo decir, por ejemplo, 6, 4, 3, 9. Vale, por repitiendo, ¿no? 3, 5, 1, 4, 7. Vale, bueno, si siguiera, pues ahí a partir de los 7, 8 ya empezarías a hablar alguna cosa, normalmente. Pero te puedo decir una cosa, ¿no? Que también, esto sí que empleamos en la vida cotidiana, ¿no? Yo te voy a decir una serie de dígitos, tú me los dices al revés, ¿vale? Por ejemplo, 2, 7, 8. Vale. Ahí tu mente está procesando, está reorganizándolos, eso es, ¿no? Los está procesando, ¿vale? Te digo 4, 1, 6, 3. Eso es, ¿no? Bueno, imagínate, ¿te acuerdas cuando hacías los análisis sintácticos del lenguaje? ¿No? Ahí tienes que mantener más o menos toda la frase que estás trabajando, la tienes que mantener online, ¿no? En tu mente y decir, a ver, este es el sujeto, este es el predicado. Mientras estás para entender cuál es el predicado, tienes que tener en cuenta el sujeto a la vez, ¿no? Y estamos procesando, esto lo hacemos mucho. Bueno. ¿Qué pasa cuando vamos forzando esta capacidad? Pues que aparecen dos efectos, ¿no? Si yo te estuviera a ti, venga a decir números, ¿no? Series de números, cuando vamos forzando la memoria a corto plazo, hay un fenómeno que es que se recuerdan más fácilmente o los primeros ítems o si no los últimos ítems. Y se olvidan más los ítems del medio, ¿no? Esto ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando te vas a presentar algún examen, es más fácil que te acuerdes de los temas que te has estudiado, los últimos, o de los primeros que te estudiaste, ¿no? Cuando te acuerdas más de los últimos, a eso se le llama el efecto de recencia. Aquí, ¿no? Y cuando te acuerdas más fácilmente de los primeros, ese es el efecto de primacía. ¿Vale? Bueno, varias como reflexiones o por qué funciona así la memoria a corto plazo. Pues Bog y Norman plantean que la repetición de la información es un elemento crítico, ¿no? Y que cuando pasamos alguna información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, cuando tú te aprendes un número de teléfono, es porque este proceso de repetición lo has hecho, ¿no? Has trabajado con ese proceso. Si no, este proceso de transferencia es mucho más complejo. ¿Mm? Por lo tanto, la información que no se repite se olvida más. Vale, y también hablan de por qué pasa el efecto de primacía, ¿no? ¿Por qué pasa el efecto de primacía? Dicen, pues porque normalmente cuando haces un repaso tienes más oportunidades de aprenderte el primer tema, repasas más veces el primer tema que el último tema, ¿no?
el último tema va con menos repasos al examen, pero quizá el último tema esté aún más fresco, porque te lo has estudiado más recientemente, aunque lo hayas repasado menos, ¿no? Y entonces los temas que más se quedan o que menos se recuerdan son los del medio. ¿Sí? Vale. A esto, otros autores dicen que el efecto de la recencia solo se observa cuando el recuerdo viene inmediatamente después de la presentación de la información, ¿no? Es decir, el recuerdo, el efecto de referencia, solo aparece si yo te digo una serie de números y te digo inmediatamente, venga, dilo. Porque si dejo pasar un poquito más de tiempo, ese efecto de referencia disminuye. Bueno, ¿qué capacidad se ha propuesto que tendría esta memoria a corto plazo? Pues más o menos lo que te decía antes, entre 5, 9, alrededor de 7 ítems. Pero esta capacidad es muy moldeable, ¿no? Vamos a hacer la prueba. A ver, te digo yo una serie de números, a ver si los puedo repetir. 9, 4, 8, 1, 5, 6, 1, 5, 7. ¿No? No, ya. Pero si te digo 948, 156, 157. Pues es exactamente la misma manera. Son los mismos dígitos. ¿Qué hemos hecho? Agruparlos de una manera que es significativa, ¿no? Porque esto sugiere mucho que un número de teléfono de aquí, ¿no? Entonces, esto que hemos hecho ahora serían lo que ves ahí, que pone chunks, ¿no? O agrupamiento, maneras de agrupar la información que pueden resultar como más significativas para la mente y que son entonces más fáciles de recordar, ¿no? Y también pasa otra cosa, ¿no? Conforme vamos añadiendo ítems a la lista, los ítems que tú te has aprendido antes van interfiriendo tu capacidad para aprender los ítems que te aprendes después, ¿no? Y a este fenómeno se le llama interferencia proactiva, ¿vale? Cuando lo aprendido anteriormente dificulta aprender algo posteriormente. Mira, hay una página 95. Dice, imagínate que hay dos grupos. Ponemos a dos grupos de personas. Y tienen una tarea que es recordar trigramas de letras. Trigramas serían como conjuntos de 3 letras. Por ejemplo, B, A, M, E, I, X. ¿Vale? Pues tienes que acordarte como de... Te voy a decir un montón de trigramas. ¿Vale? Tú tienes que acordar. ¿Vale? Después de la lectura por parte del experimentador de los trigramas, los participantes en este estudio realizaban una tarea distractora, ¿no? Pues que es nombrar una serie de colores que iban apareciendo en la pantalla. Y después los sujetos tenían que recordar el trigrama. ¿Cuál es el trigrama que has visto anteriormente? ¿No? O una serie de trigramas. Un grupo realizó los 3 primeros ensayos con dígitos. Y al cuarto ensayo, en vez de haber más dígitos, los estímulos cambiaron a letras. Y el grupo de control, el grupo normal, realizó todos los ensayos con letras. ¿Ves? Es decir, el grupo de control
le vamos añadiendo ensayos que tienen letras, 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 letras. Y lo que se observa es que conforme más ensayos hay, de alguna manera la capacidad de la mente de ir recordando más letras como que va decayendo. Pero si en este ensayo cambias y en vez de poner letras pones números, esa capacidad que se recupera. ¿Te imaginas hacer este experimento? ¿Y tú crees que eso te pasaría a ti también? ¿No? Imagínate, es como que se va saturando la capacidad de aprender una información del mismo tipo. En cuanto aparece alguna información diferente, ¿no? Esa capacidad como ¡plac! Que se libera, ¿no? Porque ya no estás tan saturado de letras y letras y letras y letras, ¿no? ¿Vale? Entonces, a este fenómeno se le llama la liberación de la interferencia proactiva. Mientras te van añadiendo más información del mismo tipo, el rendimiento en el recuerdo va cambiando. Pero cuando la información que te añaden tiene una naturaleza diferente, entonces el recuerdo mejora. ¿Ves? De aquí hasta aquí. Mejora. ¿Vale? Entonces, estos autores ya empiezan a establecer como elucubraciones en el sentido de si la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo estarán unidas o serán sistemas independientes, ¿no? Y dicen ellos, claro, si lo que tienes antes, la información que tú tienes ya más almacenada en los almacenes de memoria a largo plazo, está interfiriendo sobre lo que puedes aprender con la memoria a corto plazo, ¿no? Si una cosa interfiere sobre la otra, es que los almacenes son dependientes o independientes. Dependientes, están relacionados, ¿no? Eso es. Luego no son sistemas independientes. Bueno, ¿cómo se codifica la información en la memoria a corto plazo? Pues se ha planteado que, por ejemplo, los ítems se pueden codificar en la memoria a corto plazo solamente por el sonido, pero en la memoria a largo plazo hay una codificación semántica. Semántica quiere decir como que tú ya la información que tenemos en los almacenes de memoria a largo plazo es información sobre la que nos preguntamos por el significado, ¿no? No solamente si es grande o pequeño, sino si la bicicleta era la bicicleta, de quién era la bicicleta, cuándo la usaste, ¿no? ¿Sabes? Como que va todo dentro de una historia que nos contamos, ¿no? Eso en a largo plazo, ¿eh? Bueno. Y en la memoria a corto plazo hay algunas propuestas que dicen que lo que hacemos es manejar más bien información verbal, auditiva. Pero claro, fíjate, algunos experimentadores, algunos investigadores han hecho experimentos con sordos congénitos, es decir, sordos que no han oído hablar nunca en su vida, por lo tanto no pueden tener registros auditivos, ¿no? Si no han oído hablar nunca. Y también encuentran resultados similares. Luego se plantean que además de información verbal, también tiene que haber algo de información visual, ¿no? Otro tipo de almacén. Bueno, la diferencia de la duración en la información, ¿cuánto dura la información presente? En la memoria a corto plazo, ¿cuánto dura? Unos pocos segundos. 10, 20 segundos. Y sin embargo, en la memoria a largo plazo puede durar toda la vida, ¿no? Esta visión diferente, ¿no? Con un mantenimiento de la información en cifras que son tan diferentes, ha llevado a plantear que son sistemas independientes.
Así que ya ves, depende un poco de por dónde lo veamos, podemos ver que son sistemas relacionados o independientes. No significa que si es uno no sea el otro, pueden ser ambos. Vale. Y aquí Brown y Peterson diseñaron un modelo de investigación del olvido en la memoria a corto plazo, que está ahí en la página 99. Dice, el experimentador sentaba a cada participante delante de una caja negra que tenía una luz verde y leía en voz alta un trigrama de letras, como lo de antes, P, I, X, formado por 3 consonantes, tales como MHP, seguido de un número formado por 3 dígitos, imagínate 358. Entonces, la tarea que le damos al sujeto es que tiene que contar hacia atrás de 3 en 3 a partir del 358, ¿no?, hasta que se enciende una luz. Y en ese momento tiene que decir cuáles eran las letras del principio. ¿Qué crees que estamos impidiendo con esto? Si yo te digo a ti, mira, cuando se encienda la luz, estas letras que has visto al principio, te voy a pedir que me digas, a ver, de las que te acuerdas, ¿no? Pero desde que las ves, lo siguiente que tienes que hacer es ir restando de 3 en 3 hacia atrás desde un número, ¿no? ¿Qué crees que te estoy impidiendo para que tú puedas decirme bien esas letras del principio? ¿Lo has dicho tú? Te estoy impidiendo que las repitas, ¿no? Porque te estoy poniendo una tarea que hace prácticamente imposible, ¿no? Si yo te digo a ti, cuenta de 3 en 3 hacia abajo, desde el número 77, puedes repetir a la vez algo, es más difícil, es mucho más difícil. Sí, sí, ¿no? Entonces, cuanto más tarda este recuerdo con la tarea distractora, cuanto más se invierte en ese tiempo de recuerdo, hay una menor proporción de recuerdo de las letras del principio. Por lo tanto, la repetición es la repetición, lo que tú decías, del material a consolidar, lo que fija las memorias, y la tarea distractora lo que está haciendo es imposibilitar esta repetición. Por lo tanto, en la memoria a corto plazo se ha planteado que el olvido ocurre por el decaimiento de la huella de memoria, porque no hay repetición, y en la memoria a largo plazo por la interferencia del material que hay antes sobre el material nuevo que entra. ¿Vale? Como dos sistemas diferentes de olvido. Vale. Luego, posteriormente, Brown y Peterson diseñan un experimento similar al que acabamos de ver ahora, en el que impiden que el sujeto repita la información. ¿Cómo lo impiden? Ni siquiera diciéndole, te presentamos aquí las letras, pero no te decimos que luego las tienes que recordar, ¿no? Y de los 100 ensayos que hacemos eso, imagínate, en 98, ni siquiera te preguntamos por cuáles eran las letras del principio. Solamente tienes que hacer contar a hacer, ¿no? Pero en 2 de ellos decimos, por cierto, ¿te acuerdas de las letras del principio? Entonces ahí ya claramente, si no has dado la instrucción y tampoco al sujeto le has dicho, o sea, si no has dado la instrucción de acuérdate, ¿no? Y además le estás poniendo una tarea distractora, prácticamente es imposible que haga el proceso de la repetición, ¿no? Entonces podemos observar cuál es el rendimiento sin repetición.
y Mutter obtiene solamente un 10% de recuerdo tras 2 segundos con este paradigma. Así que la capacidad de recordar baja muchísimo. Vale. Bueno, y hemos visto también cómo en la tarea del recuerdo puede influir la interferencia proactiva. Bueno, otros modelos para estudiar la memoria a corto plazo. En este modelo, Keppel y Underwood utilizan nuevamente la repetición de trigramas con una distracción posterior, como hemos visto antes. ¿Vale? En la página 102. Ahí, dicen, en este experimento piden a los participantes que recuerden trigramas de letras después de intervalos de distracción, repitiendo de 3 en 3 números hacia atrás, como antes, como el de Brown y Peterson. Y los resultados son estos. Ahora los vamos a explicar un poquito más. La actuación en la tarea de recuerdo disminuye en función del número de ensayos. Este sería el primer ensayo, este sería el segundo ensayo y este sería la curva del tercer ensayo. Ya ves que con cada ensayo el índice de recuerdo va como disminuyendo un poco más. Vale. Como puede apreciarse, la actuación en la tarea de recuerdo disminuyó en función del número de ensayos. Y esta es una muestra clara de la interferencia proactiva. Como puede observarse, no hay ningún signo de interferencia durante el primer ensayo. Durante el primer ensayo, ¿no? Independientemente de que sea en el primer momento de recuerdo, segundo o tercero, más o menos ya ves que el rendimiento es similar en los 3 puntos. ¿No? En el segundo ya va disminuyendo y en el tercero disminuye más. ¿Esto qué quiere decir? Que la memoria está realmente muy afectada o muy llena ya del material que hay anteriormente. Bueno, entonces, no puede ser por decaimiento de la memoria porque en el ensayo 1 no hay olvido en ningún intervalo. Entonces lo que está generando aquí el olvido es la interferencia proactiva, ¿no? Que al estar llena la memoria de material es más difícil aprender material nuevo. ¿Vale? Bueno. Estos estudios se han hecho, ya ves, con sílabas sin sentido. Y lo que hicieron estos autores también, Ganter y su grupo, es hacer un paradigma similar, pero en vez de con sílabas sin sentido, con materiales de la vida cotidiana, con pequeñas historias, ¿no? Y han llegado también a resultados similares. En cuanto al tema de la interferencia proactiva, cuando ya tienes tu mente muy llena de una historia, es difícil aprenderte poco. ¿Cuál es la explicación? Pues que es difícil discriminar temporalmente para la memoria qué es lo que ha sucedido antes de qué es lo que ha sucedido después. ¿No? A la dificultad de diferenciar entre la información que buscamos más reciente y la adquirida previamente en el tiempo. ¿Vale? Bueno, estábamos viendo anteriormente los procesos de codificación, los procesos de duración. Ahora vamos a ver los procesos de recuperación en la memoria a corto plazo. En la memoria a corto plazo, venís a motivación. Sí. Dame 2 minutos. ¿Vale? Bueno. Te dicen una serie de dígitos y luego tú tienes que decir si un dígito que te dicen después es de la serie que te han dicho antes o no. ¿Vale? ¿Este es un dígito nuevo o estaba en la serie de antes? ¿Sí? Bueno, pues el tiempo de reacción para decidir
Si ese dígito es o no es, ¿de qué depende? De la longitud del número de dígitos que te han dicho antes, ¿no? Es muy fácil decir si es nuevo o no cuando te dicen 2 dígitos, pero si te dicen 7, ¿no? ¿Vale? Entonces, estos tiempos de reacción aumentan proporcionalmente al número de ítems, tanto con el reconocimiento positivo, como que dicen está, o dime si no está, que sería el reconocimiento negativo, ¿no? Entonces, los tiempos de reacción aumentan proporcionalmente al número de ítems a un nivel de unos 38 milisegundos por ítem. Si te añaden un ítem más, te cuesta unos 38 milisegundos decidir, ¿vale? Por lo tanto, aquí se plantea, que esto ya lo explicaremos otro día, que la recuperación de la información es serial, no en paralelo. Esto ya lo explicaremos otro día, ¿vale? Bueno, y al resto le echas un vistazo, que no me va a dar tiempo a todo. Y cualquier cuestión ya sabéis que me podéis mandar las consultas al correo.